Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Sigue siendo la crisis política la principal noticia en el país. Pero esto es noticia, bueno, noticia, ya no sé si es noticia, porque noticia es lo novedoso. Es que la crisis que empezó el año pasado con Pedro Pablo Kuczynski se ha prolongado, no hay tregua, no hay nada. Pasamos de crisis de presidencial con Pedro Pablo Kuczynski, al enfrentamiento de los hermanos Fujimori, luego a cuando se reveló todo este asunto de las compras de conciencias para que la gente vote a favor de Pedro Pablo Kuczynski, luego vino el tema de los audios, el Poder Judicial, y ahora resulta que hay una terrible pelea entre Keiko Fujimori y Vizcarra, donde se revelan cosas que nadie sabía y que están haciendo que la credibilidad del presidente se ponga en cuestión y que además algunos piensen que eso es una triquiñuela del fujimorismo. En medio de todo el asunto yo reitero, lo que se está demostrando aquí es que el fujimorismo sigue siendo lo que todos sabíamos que era. Es un partido que está manejado por Fujimori que no tiene mucha intención de hacer las cosas por el Perú y que el presidente Vizcarra no tiene un plan para dirigir nuestro país. Que esto no se puede seguir manejando con discursitos, así los discursitos sean lo que quiere escuchar la población. Hoy día he invitado a Carlos Leyton. Carlos Leyton ha sido ministro de Estado, ha sido vicepresidente del gobierno regional, es sociólogo, analista político y profesor universitario. Yo no sé, ya tendría que decir un montón sobre eso, pero con él voy a analizar este asunto. Tiene un buen panorama al respecto. Más adelante voy a estar con Alfredo Herrera y vamos a hablar de la sensible desaparición del poeta José Ruiz Rosas. Y finalmente voy a estar con Cristal Mixcan, una empresaria que ha hecho un emprendimiento muy interesante con el tema de cultivar algunas especies que están en extinción en unos pequeños tubos. Así es que vamos a conocer de todo hoy. Le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Kiki. Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo para modo avión. Carlos, yo, en medio de todo esto, yo no sé si el asunto principal en que deberíamos fijarnos los ciudadanos es en que si miente el presidente, si miente el fujimorismo, si hay un enfrentamiento, sino lo que realmente está pasando en el país. ¿Tú crees que estamos gobernados? Te lo voy a decir ahora. Como decía en la presentación, la introducción del programa, yo decía, me equivoqué, esto es guerra. Parecía, ¿no? ¿No es cierto, no? Esto es pues la farandulización de la política, en donde se ha perdido el sentido de lo que hay que hacer y lo que tenemos es más bien cómo mantengo un personaje en el escenario o cómo hago para que un producto se pueda seguir vendiendo. Y el producto en este momento son dos cosas. Una es una candidata para el próximo periodo electoral y el otro es este candidato tiene que llegar hasta ese fin de ese periodo electoral. ¿No es cierto? Y en ese sentido entonces el que más oferte y el que más zancadillas ponga al final va a terminar obviamente bajo el supuesto de que va a ganar. Lo que puede suceder es que en medio del camino aparezca un tercero y deshaga todas las buenas, entre comillas, buenas intenciones que voy a haber tenido. Yo no estoy muy convencido de que el discurso del presidente anticorrupción tenga un sustento en acciones reales. Yo no digo que no haya la intención, pero a mí me pareció precipitadísimo cuando apenas se conocieron estas cosas, él salió a decir, una comisión de ilustres van a presentar esto y el 28 de julio, o sea, 12 días, 15 días para intentar proponer algo para solucionar un gran problema. Y después de eso, un discurso sostenido en las plazas. Pero yo no veo una correlación de su discurso con un accionar real y con un gobierno del país, ¿no? Bueno, mira, ¿qué percibes? Lo que yo percibo es algo similar con algunos matices
para comenzar, yo creo que si tenemos que ver el asunto desde el inicio de la gestión actual del actual presidente, y los primeros 2 meses fueron catastróficos. Prácticamente era ingobernable el Perú, y también el problema era mucho más serio en el sentido de que no sabíamos si teníamos un presidente, porque desapareció prácticamente de la escena. Y ahora aparece luego del 28 de julio con un discurso más aguerrido, pero también más agarrándose de las cosas que ya estaban, que el Estado venía haciendo. Lo que queda claro es que en ese discurso dijo, vamos a continuar, vamos a terminar, o estamos haciendo carreteras, estamos haciendo infraestructura. Todas ellas tienen 2 o 3 años de ejecución, 2 o 3 años más de continuidades, etcétera, y por lo tanto entonces se ha subido al coche de las cosas que ya existían. Y nos ha dicho que va a visitas que ha ido a cada uno de los lugares, ha ido a ofrecer un montón de cosas. La pregunta es, ¿el Perú está en condiciones de poder solventar todas estas cosas? Yo creo que no. Y en segundo lugar, ¿hasta cuándo va a durar esta primavera de política en las calles? Como no hay un elemento, un instrumento que le permita ejecutar las políticas en el Congreso, porque no tiene bancada suficiente, entonces tiene que generar algunas contradicciones para que los temas, que pueden ser temas candentes, se dilaten. Y como hemos visto en muchos casos, hay temas que es conformación de comisiones de mucho alcance, con mucha gente, como en la época de Humala, la megacomisión para investigar a un candidato, a un expresidente, terminó en que entregó un montón de papeles, pero pasó el tiempo y no sucedió nada. Entonces, el instrumento para investigar no es el Congreso, es para promover que exista en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, una instancia que lo debe hacer, pero que lamentablemente también tenemos que reconocer que en el Ministerio Público se pueden demorar de 4 a 5, 6 años y tener preso a una persona que de repente termina siendo inocente. Entonces, ¿qué confianza podemos tener? Confianza en lo que nosotros buscamos es un asidero para confianza, pero en el caso, yo creo que del sector privado y en el caso del empresariado, tiene demasiados indicios de que las cosas no van a ir bien. El problema de la recaudación fiscal, los problemas de la generación del ingreso, las inversiones, que si bien es cierto, se ha dicho que hay algunas, estas no van a ser tan cuantiosas como se esperaba, y muchos de los grandes proyectos van a seguir pues en el sueño de los justos. Y eso es parte de una situación en la cual este presidente nos ha mostrado que está actuando en la soledad más grande, porque ¿qué ha dicho el premier de estas cosas? ¿Qué dicen los ministros que se tienen en ese momento? No hablan de lo sustancial, los ministros son casi invisibles, y cuando existen estas crisis, cuando se empezó a revelar el asunto de las reuniones entre Keiko y Vizcarra, todavía no se conocía la anterior a Salaverry, pero sale el premier a decir, es que seguramente se olvidó de que había habido esas reuniones, o sea, como si a un presidente se le podría olvidar. Entonces, creo que el tema de soledad involucra falta de equipo, es decir, no tiene con quién gobernar. Bueno, no, 2 cosas. Falta de equipo es una de las cosas que se ha notado desde un comienzo. Y en segundo lugar, una orientación hacia dónde quiere ir. O sea, no le podemos preguntar, yo no le puedo preguntar al presidente de la República ahora qué va a hacer usted con el tema, por ejemplo, de las industrias extractivas en la selva, o qué es lo que vamos a hacer con la minería informal, etcétera, etcétera. Nos van a responder generalidades. Con el caso de la minería, por ejemplo, hay que formalizar, claro. Eso también lo sé yo. Todo lo sabe, todo el mundo lo percibe que así debe ser, y en otros casos, pues hay que hacer más control. O sea, vamos a llegar a extremos de hacer temas policiales los temas políticos, y entonces eso no es lo más adecuado para el desarrollo del país. ¿Cuál es el juego del fujimorismo? Tú puedes captar qué está pasando allí, han salido denuncias, ha salido la vicepresidenta y ha dicho, lo que quieren es desacreditar al presidente, bloquear la lucha anticorrupción para mantener impunidad.
¿Tú crees que ese es el juego del fujimorismo? Bueno, yo no creo que haya una estrategia del fujimorismo, creo que hay una estrategia de aquellos que son más allegados a Keiko Fujimori y que son los que, lamentablemente, son las que están saliendo con más presencia. Revisemos las últimas declaraciones que hemos escuchado y muchas de estas declaraciones que provienen de representantes femeninas del fujimorismo están diciendo de que no es el tema de si se olvidó o no se olvidó, el tema es por qué no lo comunicó. Bueno, ¿qué tenía que comunicar? Que se había reunido con Keiko para que Keiko salga después a decir que no, como lo ha dicho al revés ahora, que sí se han reunido, pero que no ha dicho lo sustantivo. ¿A qué acuerdos han llegado? Y entonces creo que están tapando con un dedo el sol. Y en ese sentido creo que no hay estrategia, no hay una estrategia de mediano y largo, política sobre todo. Lo único que están tratando es de blindar a su dirigente, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Carlos Leyton, exministro de Estado, sociólogo, y estamos analizando la crisis política, una crisis que perdura y perdura, que empezó con Pedro Pablo Kuczynski el año pasado. Cuando regresemos, pretendo preguntarle, ¿y qué pasa con el país? ¿Qué es lo que realmente necesita el país en estos momentos? Tras la pausa, seguimos en Modo Hoy. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Carlos Leyton, exministro de Estado y sociólogo, y estamos analizando la crisis política. Fujimorismo enfrentado a Vizcarra. Yo no sé si es personal o podríamos hablar de el Congreso enfrentado a el Ejecutivo. Pero lo importante de todo esto es que nosotros tenemos Congreso y tenemos Ejecutivos porque nosotros hemos delegado en ellos las responsabilidades de gobernar por nosotros, dar las leyes, fiscalizar el poder, ejercer el poder, hacer las inversiones necesarias para el país, para que salgamos adelante, para que nosotros podamos progresar. ¿Tú crees que mientras ellos se pelean, el país avanza en algo? Mira, yo creo que el país puede avanzar porque el Perú es un país que tiene muchos recursos. Entonces, hemos visto la inversión en minería sigue siendo una inversión importante y si es que las inversiones en Moquegua funcionan, vamos a tener minería para unos años más. Evidentemente eso es un tema que está al margen, la ganancia está al margen de la discusión política. Si la ganancia es rentable, los empresarios van a hacer lo posible porque esa ganancia se quede en sus bolsillos. Pero creo que también hay la otra cosa, es qué va a hacer el resto del país, o sea, la población de los sectores populares y de menores recursos, ¿qué va a hacer mientras tanto? Seguir esperando que el Congreso apruebe ciertas normas o leyes, seguir esperando que el gobierno y el presidente cumpla con algunas de las cosas que está diciendo. Yo creo que eso no es posible. Ya las condiciones están allí dadas para que la situación de la población sea cada vez más crítica. El empleo va a decrecer. Más ahora que ahora ya no tenemos que crear solo empleo para los peruanos, sino para 500.000 de venezolanos que han llegado, y eso es real y se establecen aquí. Claro, entonces hay otras necesidades. Esas son otras necesidades que, al margen de las expresiones xenofóbicas, lo único son datos y son hechos, ¿no es cierto? Una economía que ha tenido un nivel de desempleo más o menos importante, ahora va a cargar con un grupo más de personas para poder atender las necesidades. Y puede suceder que donde hayan algunos vacíos o huequitos en la economía, por allí pues comiencen a filtrarse algunos de los que han llegado. Pero el problema mayor es en el sentido de cómo hacemos para que, tú decías, se ha enfrentado el Ejecutivo con el Legislativo. Yo no creo que haya un enfrentamiento entre dos instituciones que son del Estado.
sino dos personas. Son personajes los que están enfrentando. Es Vizcarra y Keiko. Claro, son dos personajes que están buscando que han generado un enfrentamiento y que uno está buscando en la calle los aliados necesarios y el otro dice, son los que están acá adentro los míos. Y entonces, frente a eso, entonces hay toda la traba de estas condiciones. Lamentablemente, esto va a tener para por lo menos 2 años más en los que dure el proceso electoral y lo que venga más adelante, ¿no? Entonces, aquí creo yo que el problema no es ya de que las instituciones, sino que algunos personajes que están en el Poder Judicial también van a querer jugar su partido propio, porque obviamente han peleado por llegar a donde han llegado y están en el lugar donde están para poder usufructuar el beneficio del poder. La economía crece a 2 y un poquito más. Yo no sé cuánto creceremos durante este año. Algunos decían que podríamos estar en 2,8, se repiensan las cosas, uno dice que es un poquito más sobre 2, pero el país para mantener lo que ha logrado necesita crecer sobre 4, 4.5. Así es. Nos estamos cayendo. ¿Tú notas alguna capacidad de reacción desde el gobierno? Porque la economía la maneja el gobierno, no la maneja el Congreso. No, mira, y fíjate algo que es tan significativo como lo que tú dices, nos puede llevar a una situación bastante complicada y probablemente pues muestra que este gobierno y los anteriores no han tenido ningún interés en descentralizar. ¿Por qué? Porque gran parte de las inversiones que se están realizando, sean públicas o privadas, como por ejemplo Majes, el gasoducto o bien las Bambas, las empresas Tía María y la Callabeco, todas ellas tributan en Lima. Y por lo tanto entonces el beneficio de la tributación se queda en la capital y de allá se decidirá. No es que va a venir, cuando Majes comience a producir por las exportaciones que se tenga, no va a llegar directamente esos impuestos a Arequipa. Lo que habrá ciertamente sí es hay algunos que tengan algún beneficio por estar trabajando directamente en esas actividades, pero el resto... Ahora, el presidente de la República ha salido de una manera, para mí, apresurada a convocar un referéndum. Un referéndum involucra una discusión ciudadana, involucra información y hace preguntas como reelección de congresistas, sobre bicameralidad, sin que la población tenga información respecto a esto. Intuye, pero no tiene información. Y se da además en un referéndum cuando tenemos una ley Mulder que prohíbe que el Estado haga campaña. Y se hace en medio de una campaña electoral. O sea, todo es completamente disperso, todo está mal. Cuando deberíamos estar enfocados en cosas mucho más importantes, como descentralización, como tratar de buscar lo que siempre hemos pedido desde lo que se llama el interior del país, es decir, que se nos resuelvan los problemas, ¿no? En Lima no se pueden gastar 7.000 millones en trenes eléctricos y solucionarles el tema de transportes, mientras aquí no se gasta un centavo y se hacen las cosas mal desde el inicio, desde las municipalidades, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que esas cosas pasan, pero también hay un problema que es mucho más grave, en el sentido de que en muchas partes del mundo el modelo económico que nos propusieron en los años 90 ya no funciona e insistimos en llevarlo adelante. Mira lo que está pasando en otros países, en donde ya el consenso de Washington fue y ahora están buscando una salida diferente ante problemas como los que se están viviendo. Es el caso de Argentina, o el caso en Colombia, o el caso en Chile, que son los vecinos más directos. Pero en el Asia, ellos ya tomaron decisiones hace mucho tiempo de irse lejos de esa propuesta. ¿Por qué? Porque lo que hoy en día está logrando el presidente de la República es ganar un tiempo y algunas simpatías con los sectores más débiles y deficitarios de la sociedad para enfrentar un problema de carácter político. Y el problema de carácter político se lo están generando los que pusieron el modelo. Entonces, ¿qué van a defender? Probablemente ante eso tengan que defender las dos cosas.
Una es la estabilidad política del país y la segunda será pues el mantenimiento de un modelo económico que ya hace agua. Pregunta final. Si tomamos en cuenta diciembre del año pasado con Pedro Pablo Kuczynski y su crisis, estamos 9 meses en crisis política. Por lo tanto, no se está pensando qué es lo que se tiene que hacer en el Perú, sino cómo saltar las crisis, salvar las crisis, administrando lo urgente y dejando de lado lo importante. ¿Cuánto más puede aguantar nuestro país así, en piloto automático? Mira, para comenzar, una primera cosa que para poder tener una alternativa es saber hacia dónde podríamos salir de esa crisis. Siempre una crisis es un motivo de obtener una oportunidad, una alternativa, pero lo que pasa en este momento es que no tenemos alternativas. Simple y llanamente estamos buscando equilibrar la balanza para ver quién puede más dentro de todo este proceso. Y entonces, como hemos estado conversando, si la economía no funciona, si el mercado internacional no demanda productos como debiera ser y no estamos en condiciones de colocar esos productos en dichos mercados, estamos pues mal y no va a haber futuro, o sea, nuestro futuro va a ser cada vez igual o similar. El próximo año no es un buen año para el Perú. Según los economistas, vamos a tener suerte si mantenemos la tasa de crecimiento de este año, que como tú has dicho, pues está alrededor de los 3%, 2%. Eso no es a la mitad de lo que deberíamos crecer para estar tas con tas. Tas con tas, ¿no es cierto? O por lo menos para poder comenzar a perseguir a aquellos que estaban cercanos a nosotros. Y ahora la cosa está diferente, ¿no es cierto? Y entonces vamos a tener que pensar seriamente qué cosa va a pasar. Lamentablemente, no es pues medidas de corto plazo, son medidas de largo plazo, son cosas que se tienen que implementar bien pensadas, tomando en consideración los elementos principales del desarrollo económico y cómo es que ponemos competitividad a nuestras producciones en el mercado internacional. Carlos, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Con todo gusto. Carlos Leyton, sociólogo, exministro de Estado. Nos vamos a una pausa, regresamos con Modo Avión.